El gobernante de Dubái, el jeque Mohammed, es conocido no solo por su grandeza y riqueza, sino también por sonados escándalos protagonizados por sus esposas e hijas. Pero poca gente conoce la historia de otra de las esposas de Mohammed, que huyó de él mucho antes que la princesa Jaya. Tuvo 3 niños con el jeque, pero solo uno de ellos se quedó con ella. ¿Quién era esta mujer y por qué huyó de palacio? ¿Por qué el gobernante nunca reconoció a su hijo común? Vea los detalles de otro escándalo en la noble familia de Al Maktoum. Suscríbete a nuestro canal y no olvides darnos un like. Vamos a empezar. El jeque Mohammed es admirado como un gobernante eficaz. En 15 años, ha convertido Dubái en un próspero oasis. Pero la vida personal del jefe del emirato está oculta a miradas indiscretas. Se sabe que solo oficialmente tuvo 6 esposas y unos 30 hijos. Según los expertos que estudian la vida del gobernante de Dubái, con la mayoría de sus mujeres el jeque Mohammed era bastante estricto. Una historia matrimonial típica puede describirse así. Tras el nacimiento de los hijos, el jeque perdía el interés por la mujer. La echaba del palacio y se quedaba con los niños. Las únicas excepciones fueron 2 esposas. Su esposa mayor, Hind, su prima, que le dio 12 hijos. Todavía está casado con ella. La segunda fue la princesa Jaya de Jordania. Conocedora de las costumbres del jeque, ella misma huyó de su marido, llevándose a sus 2 hijos. En Londres, la mujer solicitó el divorcio con arreglo a la legislación europea y demandó al jeque $730 millones. Sin embargo, con su fortuna de $18.000 millones, es poco probable que le disguste mucho perder esta cantidad. Pero una de las primeras esposas de Mohammed, Paulina Abi Rached, fue mucho menos afortunada. Le hablaremos de ella y de su hijo, al que llaman el Hamlet del siglo XXI, en el vídeo de hoy. Como saben, el héroe de Shakespeare debía heredar el trono de Dinamarca, pero en lugar de ello fue humillado y luego envenenado. El hijo común de Paulina y Mohammed está vivo y sano, pero lo cierto es que hay bastantes humillaciones en su vida. Quizá la más importante sea no ser reconocido por su padre. Esta historia te sacudirá de verdad. Paulina Abi Rached nació en el montañoso Líbano y no era de alta cuna. Al parecer, Paulina y Mohammed se conocieron en Beirut, a donde el jeque viajaba a menudo en viaje de negocios. Ocurrió en los años 80, y entre ellos estalló una ardiente pasión. No se sabe si Paulina era la esposa oficial del jeque. Tal vez esta información fue ampliamente eliminada de todas las fuentes. En 1992, Mohammed y Paulina tuvieron un hijo en común, llamado Suheil. No heredó el noble apellido de su padre, Al Maktoum, sino el de su madre, Abi Rached. En general, hay muchos detalles intrigantes en esta historia. No hace mucho, el director de un periódico árabe americano recibió una curiosa carta de una persona cercana a la corte real. En ella se afirmaba que Suheil no era el único hijo que Mohammed y Paulina habían tenido juntos. Es más, era el tercero. Según el autor de la carta, la pareja tuvo una niña, Maryam, en agosto de 1987, y un niño, Mansur, en junio de 1989. De ello se deduce que, durante al menos 5 años entre los nacimientos de Maryam y Suheil, Paulina Abi Rached vivió en un palacio de Dubái. Las mujeres del harén le tenían antipatía y evitaban relacionarse con ella, posiblemente porque era cristiana. Según el autor de la carta, la ruptura de la relación entre Paulina y el jeque Mohammed se produjo poco antes del nacimiento de Suheil. El jeque se enfadó con Paulina y la echó embarazada de palacio. Lo más probable es que el gobernante se separara de su esposa sin saber que esperaba un hijo. Si el jeque hubiera sabido del embarazo, es casi seguro que habría esperado hasta el nacimiento y se habría quedado con el niño. Pero tal vez Paulina huyó por su cuenta porque sabía que el tercer niño también le sería arrebatado. Según el autor de la carta, el monarca se quedó con los otros 2 hijos nacidos de Paulina. Maryam y Mansur se quedaron en Dubái, mientras que su hermano Suheil nació en Líbano, donde la desafortunada madre se vio obligada a marcharse. ¿Podría ser cierto? No hay más que ver esta foto publicada por Paulina Abi Rached en su Facebook. A la izquierda lleva gafas Suheil, que creció en Líbano, y a la derecha Mansur, que se crió en el palacio de Mohammed. Fíjate en lo mucho que se parecen. Entre las imágenes de los hermanos hay una foto de la princesa Maryam. ¿Te has fijado en que se parece mucho a Paulina? ¿Por qué Paulina Abi Rached combinó a los jóvenes en una misma imagen? La respuesta es sencilla.
Es muy probable que los tres sean efectivamente sus hijos. Solo Mansur y Maryam crecieron con su padre y fueron educados como príncipe y princesa. En las crónicas de la familia gobernante de Dubái, Mansur figura como hijo de una esposa argelina, Juria. Y se cree que es hermano de las infames Latifa y Chamsa, cuyo destino aún se desconoce con certeza. A Maryam se la considera hija de la esposa libanesa de Delaila Alula. Al parecer, las mujeres se encargaron de criar a los niños, ya que su verdadera madre era cristiana y podría haber tenido estatus de concubina. Suheil, en cambio, se quedó con su madre y se convirtió en un hombre sencillo, aunque en realidad debería haber heredado el título de su padre y una buena parte de la multimillonaria fortuna de este. Pero, ¿por qué Mohammed no le reconoció más tarde? Aunque, según el autor de la carta, padre e hijo se vieron una vez, su encuentro duró poco. Puede sonar extraño para el siglo XXI, pero todo tiene que ver con la religión. Mohammed es el jefe de un Estado islámico. La madre de Suheil es una ferviente cristiana y ha inculcado a su hijo el compromiso con esta religión. Mohammed, musulmán, es sencillamente incapaz de reconocer que su propio hijo es cristiano. Aparte de la pérdida de imagen, esto podría provocar una explosión política. Además, lo más probable es que Suheil no quiera cambiar de fe. Será extremadamente difícil para los súbditos del Emirato musulmán de Dubái explicar por qué su príncipe es cristiano. Aunque hubo un caso similar en la familia real, cuando la hija del gobernante cambió de fe, se le dio el estatus de princesa y el nombre de Mara. Suheil, un hombre de sangre noble y heredero potencial de miles de millones, lleva una vida anodina. Como toda la gente corriente, intenta abrirse camino en la vida y lo consigue bastante bien. Según algunos informes, el hombre se hizo militar. A sus 31 años, es completamente autosuficiente y no depende de nadie. Al mismo tiempo, nunca alcanzará la posición, el dinero y el poder que corresponden por defecto a la realeza. Mansur, nacido de Paulina 3 años antes que Suheil, fue reconocido por su padre y recibió el título de príncipe. Ahora el joven domina activamente la administración pública. A sus 34 años, Su Alteza ya dirige el Consejo Supremo de Deportes de Dubái y la Autoridad de la Guardia de Fronteras. No cabe duda de que le espera un futuro brillante. Maryam, la hermana mayor de Suheil, al igual que Mansur, fue criada en palacio y favorecida por su padre. Recibió una excelente educación y nunca le faltó dinero. Por cierto, el autor de la carta menciona que todas las hijas oficiales de Mohammed reciben una asignación mensual de 1 millón de dirhams. La cantidad equivale a $270.000 y se entrega para gastos de bolsillo, como la compra de bolsos y cosméticos. Sin embargo, a partir de septiembre de 2019, Maryam no necesita este subsidio. Está casada con un miembro de la familia real. Su marido, el jeque Suheil bin Ahmed Al Maktoum, es multimillonario y una de las personas más poderosas de Oriente Medio. Ni Mansur ni Maryam habían conocido a su madre Paulina. Curiosamente, según los amigos de Suheil, el príncipe fracasado no tiene la menor envidia de sus parientes de éxito. Al fin y al cabo, han conseguido todo lo que tienen no por su propio esfuerzo, sino gracias a su influyente padre. Es más, Suheil incluso siente un poco de lástima por su hermano y su hermana. Al fin y al cabo, pasaron su infancia en el ambiente de intrigas sin fin del Palacio de Dubái, del que ya hemos hablado en nuestro canal. ¿Es realmente mejor ser no rico pero libre que ser un millonario con título cuya vida está regida por un padre prepotente? ¿Y cómo responderías tú a esta pregunta? Escribe en los comentarios. Suscríbete al canal, dale a me gusta. Hasta pronto.